Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Hoy en este vídeo, chavales, vamos a hablar de un jugador que ha estado en boca y sonando para grandes equipos de Euroliga y concretamente para grandes equipos incluso de la ACB. Vamos a hablar de un jugador que también se habló de que podía jugar en el Barça. Semanas atrás, finalmente no ha sido así y sigue jugando en su equipo. Hablamos de, sí, Caleb Hoemsli, jugador del Hamburg de la Eurocup y también de la Bundesliga alemana, uno de los jugadores de mayor impacto y crecimiento dentro del básquet del viejo continente. ¿Y por qué marco con esta rotundidad y hablo con esta firmeza sobre Caleb Hoemsli? Pues porque estamos hablando de un jugador que a sus 25 años tiene un talento sensacional, pero además un liderazgo en su equipo increíble y una ejecución extraordinaria dentro del puesto de alero escolta. Y diréis, oye, ¿el Real Madrid necesita algún alero como tal? No sé, pero anotadores por fuera, desde luego sí que necesita. Y este tío es un enchufador nato, grandísimo tirador, desde la línea de 3, superando ampliamente el 40%, siendo, pues, si no el jugador más importante, el segundo jugador más importante del equipo, y además, pues siendo el tío de la patata caliente, ¿no? El que se juega esos lanzamientos importantes en los momentos más difíciles. Buen penetrador, zurdo, difícil de defender, muy elástico, muy largo, con buena potencia, aunque no es un jugador extraordinariamente fuerte ni corpulento, pero es un tipo con muy buen manejo, muy buen bote, muy buen generador ofensivamente, generando un buen volumen de asistencias, concretamente 4,3 asistencias por partido dentro de la Eurocup. Es verdad que la Eurocup, me diréis, es lo que es, pero bueno, ha habido grandes jugadores que ahora mismo están en Euroliga, que han comenzado su carrera deportiva en Europa, en Eurocup, y luego se han ido a la Euroliga siendo jugadores de impacto brutal en la competición más importante. Por lo tanto, pues bueno, con 25 años tú puedes empezar en la Eurocup y poquito a poco, o no tan poquito a poco, hacerte nombre y ser un jugador muy importante, como es ahora mismo Caleb Hoemsli, el cual, para marcar un pequeño contexto con respecto a este jugador, cabe decir que no fue drafteado en 2020, que estuvo en la Liga de Desarrollo haciendo buen papel y que pudo estar en Washington Wizards, finalmente no fue así, y yo creo que él a lo mejor ha tomado una buena decisión a nivel de madurez dentro de lo joven que es, porque prefiere destacar en un equipo intermedio de no gran exigencia como es Hamburg, dentro de lo que es el panorama europeo, dentro de lo que es Alemania, es un buen equipo, pero ni siquiera es el equipo más importante de Alemania, y, oye, él gradualmente verse con sensaciones de hasta dónde puede llegar su baloncesto. Y en cuanto al techo, chicos, pues creo que tiene un techo muy alto, porque de verdad es absolutamente diferencial con los amagues, con el bote de izquierdas, a la hora de pasarse el balón para tirar, para penetrar. Es un tipo que te puede romper claramente a cualquier defensor, desde el talento y la velocidad. En carrera es un tipo también muy difícil de frenar, pero, como digo, no es solo el típico jugador mete puntos de manual, que lo es, ahí están sus 20,7 puntos por partido, sino que también es un buen distribuidor. Es escolta alero, para mí no me gusta encasillarlo dentro del puesto de alero, aunque es 1,98, le marca más como un alero dentro de Europa, pero él perfectamente puede salir en los carretones, en los sistemas indirectos para jugar el 2 para 2 y a partir de ahí generar, o directamente sin generar juego para los centers, para el 4 y 5 de su equipo, poder él armarse para hacer el lanzamiento, que lo arma, por cierto, bastante rápido. Un punto donde aún puede mejorar más, pero es pero que muy eficiente. Cualquiera que haya visto partidos de la Eurocup sabe que estamos hablando de un tipo muy importante. Y por algo, equipos como el Barça, pues se han fijado en él. Pero finalmente el Barça no lo ha fichado y vamos a ver qué es lo que pasa en verano. Ha decidido terminar su temporada en Alemania y va a tener muchísimas novias. Y creo que el Real Madrid está necesitado absolutamente de jugadores que puedan anotar. Además es un jugador que en principio tampoco te va a pedir un super salario de primeras. No es como estos jugadores, a lo mejor como Elio Kobo, Scottie Wilbekin, Shane Larkin, de todos estos grandes jugadores, cada uno en sus niveles, que seguro que piden mucha pasta de por medio, a nivel salarial, etc. Bueno, a lo mejor un jugador que llega desde la Eurocup no te exige tanto desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, creo que si el Real Madrid busca un perfil aseado, de calidad, que pueda subir su volumen de anotación, que pueda generarle más en ataque, este tío, desde luego, tiene que estar en agenda sí o sí. Y en defensa diréis, bueno, ¿es de los que se deja llevar? Pues para mí no es de los que se deja llevar, tiene muy buenas condiciones atléticas para defender, que utiliza bastante a menudo también, su rendimiento defensivo no es ni mucho menos malo, estamos hablando de un jugador con buenas prestaciones defensivas, aunque no es un especialista defensivo, y además dentro del roster del Hamburg está
está marcado para anotar. Y eso al final, también en un equipo más grande se entiende que tendrá que tener más esfuerzos defensivos, seguramente. Pero bueno, que no es mal defensor, ni mucho menos. Dentro del scouting que podemos hacer de Caleb Housley, no podemos hablar de un mal defensor, sino de un buen defensor y que tiene muy buenas manos, muy buenas piernas, muy buen marcaje lateral, es decir, que se mueve muy rápido a la hora de lateralizar sus movimientos defensivos. Entonces, creo que es un jugador realmente interesante. Pulcro, fuerte sin ser fortísimo, gran lanzador desde 3, puede tirar desde media distancia, buen penetrador, buen asistente, un generador de juego sin ser un especialista en la materia, pero es un muy buen pasador. De hecho, o sea, es que es un jugador que tú le ves los pases que mete precisos a los pibos para dejar la bandeja y dices, este tío tiene una grandísima lectura baloncestística a nivel 5x5. Entonces ahí está. Caleb Housley, ya me hablasteis de él hace un tiempo cuando sonó para el Barça y para otros grandes equipos europeos, me dijisteis, Quique, a ver si te hacéis un vídeo de Caleb Housley. Pues bueno, ahí lo tenéis, un jugador muy completo que está llamando a las puertas de jugar en un equipo Euroliga, que en verano se van a pelear seguro por él, grandes equipos, veremos si el Barça va a hacer algo o no, y otros grandes conjuntos donde debería estar el Real Madrid para rejuvenecer el puesto y para tener puntos, que es ahora mismo lo que necesita este Real Madrid. Gente que enchufe por fuera, gente que no se corte a la hora de anotar y gente con proyección, es decir, que pueda hacer carrera y que todavía esté por gastar sus mejores camisetas dentro del propio Real Madrid.